En el mundo de las celebridades deportivas, el silencio nunca es casual. A veces es estrategia, a veces agotamiento. Otras, simplemente, es el último refugio antes de que una verdad incómoda salga a la superficie. Durante años, Albert Pujols fue presentado ante la opinión pública como algo más que un atleta excepcional. Era el símbolo del éxito sin fisuras, disciplina, fe, familia, récords. Una vida aparentemente ordenada, construida con la misma precisión con la que conectaba cada batazo decisivo. En conferencias de prensa hablaba poco de sí mismo y mucho del equipo. En entrevistas evitaba el drama personal. Su imagen pública era la de un hombre blindado frente al caos. Pero toda biografía perfecta tiene zonas de sombra, y toda caída empieza mucho antes del impacto. Desde fuera, su matrimonio parecía inquebrantable. Apariciones públicas medidas, fotografías familiares cuidadosamente seleccionadas, declaraciones siempre prudentes. No había escándalos, no había rumores insistentes. Al menos no lo suficientes como para abrir titulares. En el ecosistema mediático actual, eso ya era una rareza. Sin embargo, varias fuentes cercanas al entorno, amigos, colaboradores, personas que compartían espacios privados lejos de las cámaras, comenzaron a notar pequeños cambios. Nada escandaloso, detalles mínimos que, en su momento, parecían irrelevantes. Menos apariciones juntos, sonrisas más tensas, viajes separados justificados por agendas incompatibles, silencios prolongados durante eventos sociales. El tipo de señales que no generan noticia pero que los observadores atentos no ignoran. En el periodismo narrativo, esos detalles son los que más importan. La fama tiene una paradoja cruel. Cuanto más alto se llega, más solitario se vuelve el camino. Para Pujols, esa soledad no comenzó con la crisis, sino mucho antes. La exigencia constante, la presión por mantenerse en la cima, las expectativas externas y las internas formaron una rutina emocional agotadora. Era como si viviera en piloto automático, describiría más tarde a alguien de su círculo cercano. Cumplía con todo, pero ya no estaba realmente presente. La distancia emocional no siempre es producto del desamor. A veces nace del cansancio, a veces del miedo a fallar, y a veces de la incapacidad de compartir la vulnerabilidad cuando todo el mundo espera fortaleza. Mientras su carrera seguía siendo analizada con lupa por comentaristas deportivos, su vida personal comenzaba a desdibujarse en silencio. En las redacciones, el nombre de Pujols seguía asociado a estadísticas, contratos y legado. Nadie investigaba su vida privada porque, sencillamente, no había motivos aparentes. Y esa ausencia de ruido era, en sí misma, una señal. Los grandes escándalos rara vez estallan sin previo aviso. Antes, hay semanas, meses o incluso años de acumulación invisible. La diferencia entre una vida estable y una tragedia pública suele residir en lo que nadie pregunta. Y nadie preguntaba. Una sospecha sin forma. El punto de inflexión no fue un mensaje descubierto ni una llamada comprometedora. Fue una sensación. Una incomodidad persistente que Pujols no supo nombrar al principio. Algo no encajaba, pero no podía señalar exactamente qué. En el periodismo de investigación se habla mucho del instinto, esa intuición que precede a los hechos comprobables. En la vida personal ocurre algo similar. El cuerpo percibe antes que la mente. Cambios de rutina, respuestas evasivas, una presencia ausente incluso cuando se compartía el mismo espacio. No eran pruebas, pero sí preguntas. Y las preguntas, cuando no se responden, se multiplican. En esta etapa de la historia, no hay un antagonista claro. No hay un otro hombre definido, ni un nombre que despierte sospechas inmediatas. Eso vendrá después. Por ahora, solo existe una sombra difusa, una interferencia invisible en una relación que se enfría sin explicación explícita. Desde el punto de vista narrativo, este es el momento más inquietante, cuando el conflicto aún no se manifiesta, pero ya está en marcha. La vida de las celebridades suele ser reducida a titulares simples: éxito, caída, redención. Pero la realidad
incluso en la ficción periodística, es mucho más compleja. Las traiciones no empiezan con actos concretos, sino con ausencias emocionales. Para Pujols, admitir una crisis personal no era una opción sencilla, no solo por orgullo, sino por responsabilidad. Su nombre no le pertenecía solo a él, era una marca, un referente, una historia de éxito que muchos necesitaban intacta. En entrevistas posteriores, ya cuando todo había cambiado, personas cercanas reconocerían que el mayor error fue el silencio prolongado. No hablar, no confrontar, no preguntar lo suficiente por miedo a escuchar respuestas incómodas. El periodismo lo sabe bien. El silencio también comunica, y a veces comunica demasiado tarde. El hogar, ese espacio que debería ofrecer descanso, se convirtió en un territorio neutral. No había discusiones abiertas, pero tampoco intimidad. La convivencia se volvió funcional, casi administrativa. Dos personas compartiendo una vida sin compartir realmente sus emociones. Desde fuera, nada parecía roto. Desde dentro, todo estaba en pausa. Pujols comenzó a observar, a escuchar más de lo que hablaba, a reconstruir mentalmente escenas pasadas con una nueva perspectiva. Cada gesto adquirió un significado nuevo. Cada ausencia se convirtió en una posible pista. No había certezas, pero sí una determinación creciente. Entender qué estaba ocurriendo, incluso si la verdad resultaba dolorosa. Porque toda tragedia, personal o mediática, comienza cuando alguien decide dejar de mirar hacia otro lado. En toda investigación hay un momento preciso en el que la intuición deja de ser una sensación vaga y comienza a tomar forma. No es aún una prueba, tampoco una certeza, pero sí una dirección. Para Albert Pujols, ese momento llegó de manera discreta, casi banal, como suelen llegar las verdades que más duelen. No fue una escena dramática, no hubo gritos ni descubrimientos espectaculares. Fue un detalle mínimo, una incoherencia en el relato cotidiano, lo suficientemente pequeña como para ser ignorada, y lo suficientemente persistente como para no desaparecer de la mente. Las parejas de larga duración desarrollan un lenguaje propio, no solo a través de palabras, sino de silencios, rutinas, miradas y hábitos compartidos. Cuando ese lenguaje cambia, el cuerpo lo percibe antes que la razón. Pujols empezó a notar que las explicaciones eran correctas, pero incompletas. No falsas, simplemente demasiado limpias, como si cada respuesta hubiera sido ensayada para evitar preguntas adicionales. El periodismo enseña algo fundamental. Cuando alguien responde exactamente a lo que se le pregunta, pero no añade nada más, probablemente esté ocultando contexto. Durante años, la logística familiar había sido milimétrica. Viajes, compromisos, eventos benéficos, todo coordinado con precisión casi empresarial. De pronto, comenzaron los desajustes, cambios de último momento, citas que se posponían sin una razón clara, espacios de tiempo que quedaban sin explicación. No era una vida secreta, pero sí una vida fragmentada. Para cualquier observador externo, aquello no significaría nada. Para alguien acostumbrado a la coherencia, lo significaba todo. En algún punto, y aquí la narrativa se vuelve inevitablemente periodística, apareció un nombre. No como sospecha, sino como referencia casual. Un colaborador, un conocido. Alguien del entorno ampliado, presente en conversaciones de forma cada vez más frecuente. Nada extraordinario. Ninguna señal explícita, solo repetición. Los periodistas saben que la repetición nunca es accidental. Pujols no reaccionó de inmediato, no interrogó, no confrontó. Tomó nota mental, como quien subraya una línea en un documento para volver a ella más tarde. La confianza prolongada tiene una consecuencia inesperada. Desarma. Cuando alguien ha sido digno de confianza durante años, el cerebro se resiste a reinterpretar su comportamiento bajo una luz distinta. Seguro estoy exagerando, pensó más de una vez. Ese pensamiento es probablemente el más peligroso de todos. En investigaciones complejas, tanto personales como profesionales,
La negación no es un acto consciente. Es un mecanismo de protección. La casa ya no era un espacio de conversación profunda. Las charlas se habían vuelto funcionales. Horarios, compromisos, responsabilidades. Todo correcto. Todo distante. Las cenas compartidas estaban marcadas por silencios largos, no incómodos, pero sí vacíos. Como si ambos evitaran ciertos temas sin haberlos nombrado nunca. El conflicto no estaba en lo que se decía, sino en lo que se evitaba. A diferencia del estereotipo del esposo celoso, Pujols optó por el método que conocía mejor: observar, escuchar, comparar versiones, reconstruir secuencias. Cada historia se analizaba en su cabeza como una línea de tiempo. ¿Cuadraban los horarios? ¿Tenían sentido los desplazamientos? ¿Había testigos involuntarios que confirmaran los relatos? No buscaba culpables, buscaba coherencia, y la coherencia seguía fallando: el aislamiento emocional. Mientras tanto, su propia vida pública seguía su curso. Eventos, entrevistas, compromisos. En cada aparición, la imagen era impecable, el profesionalismo intacto. Pero por dentro, el aislamiento crecía. Este es uno de los aspectos menos comprendidos de la vida de las celebridades: la imposibilidad de compartir una crisis personal sin convertirla en espectáculo. Callar se vuelve entonces una forma de supervivencia. En el periodismo, las confirmaciones más sólidas no siempre vienen de la fuente principal, sino de terceros que no saben que están confirmando nada. Un comentario fuera de lugar. Una frase dicha sin intención. Una reacción inesperada ante una pregunta neutra. Un gesto incómodo. Una pausa demasiado larga. Un cambio brusco de tema cuando surgió, casi por accidente, el nombre que ya rondaba en la mente de Pujols. No era una confesión, era algo más inquietante. Una reacción. Cuando la duda se convierte en certeza emocional. Aún sin pruebas, algo se quebró en ese instante. No porque hubiera evidencia, sino porque la duda dejó de ser abstracta. En ese punto, la historia entra en una fase nueva. Ya no se trata de sospechas, sino de preparación emocional para una verdad posible. Pujols entendió que estaba ante una bifurcación: seguir ignorando las señales o avanzar hacia una confrontación que cambiaría todo. Como en cualquier investigación seria, sabía que una vez cruzado ese umbral, no habría marcha atrás. No termina con una revelación explícita. Termina con una decisión silenciosa: buscar la verdad, incluso si esa verdad destruía la imagen que había protegido durante años. Porque hay algo más devastador que la traición: vivir sabiendo que algo está mal y elegir no mirar. La historia dejará de ser una acumulación de indicios y se transformará en un choque directo entre percepción y realidad. Toda investigación, periodística o personal, tiene un instante preciso en el que la teoría se rompe contra la realidad. No es un momento cinematográfico. No hay música de fondo ni frases memorables. Es, más bien, un golpe seco. Breve. Irreversible. Para Albert Pujols, ese instante llegó cuando la sospecha dejó de ser una posibilidad abstracta y adquirió un rostro concreto. Las grandes revelaciones rara vez nacen de grandes errores. Suelen surgir de descuidos pequeños, casi invisibles. Un mensaje mal archivado. Un dato olvidado. Una coincidencia que no debería existir. En este caso, fue una contradicción horaria. Un desplazamiento que no cuadraba con ningún compromiso oficial. Una explicación que, revisada con calma, dejaba un vacío imposible de justificar. Pujols no reaccionó con impulsividad. Hizo lo que haría cualquier periodista experimentado. Verificó. Volvió atrás. Reconstruyó la secuencia con precisión quirúrgica. Y entonces, apareció el patrón. Durante semanas, había evitado unir los puntos. Ahora, los puntos se conectaban solos. El nombre que antes aparecía de manera casual comenzó a ocupar un lugar central en la historia. No era un desconocido. Tampoco era alguien externo al círculo de confianza. Esa fue,
precisamente, la razón por la que nunca había sido considerado una amenaza. La traición más devastadora no viene del enemigo, sino del terreno familiar. La figura del otro hombre no encajaba con los estereotipos habituales. No era una celebridad mediática, no buscaba exposición, no representaba un contraste evidente con la vida de Pujols. Era alguien cercano, demasiado cercano. Un vínculo construido con naturalidad, legitimado por años de confianza mutua. Una presencia constante que nunca despertó alarmas porque siempre estuvo a la vista. En términos periodísticos, era la fuente que nadie cuestiona porque siempre ha estado ahí. No hubo una escena de descubrimiento directo. No se leyó un mensaje explícito. No se escuchó una confesión accidental. Lo que hubo fue algo más contundente. Coherencia. Todas las piezas, por primera vez, encajaban. Las ausencias, las evasivas, los cambios de rutina, las reacciones incómodas, todo encontraba una explicación lógica bajo una nueva luz. La verdad no se presentó como un shock emocional inmediato, sino como una certeza fría, y esa frialdad fue, paradójicamente, lo más doloroso. En el periodismo se habla del momento de impacto, cuando el investigador comprende que la historia que tiene entre manos va a cambiarlo. Aquí ocurrió lo mismo. Pujols no sintió rabia al principio, sintió vacío. Un silencio interno absoluto, como si el ruido del mundo se hubiera apagado de golpe. Esa reacción, según psicólogos especializados en traición emocional, es común cuando la confianza se rompe en su núcleo más profundo. La mente entra en modo análisis. El corazón se queda atrás. No se trataba solo de una infidelidad. Era una traición estructural, afectiva, moral. Dos personas en las que había confiado plenamente habían construido algo a sus espaldas, no desde la clandestinidad absoluta, sino desde la cercanía cotidiana. Eso era lo que más dolía. No había sido excluido. Había sido engañado a plena vista. El dilema de la confrontación, con la verdad ya clara, surgió la pregunta inevitable: ¿confrontar o callar? Cualquier manual de crisis recomendaría una conversación inmediata. Pero la vida real no sigue manuales. Pujols entendía que una confrontación precipitada podía desencadenar una cadena de consecuencias imposibles de controlar. Además, estaba la imagen pública, el peso de lo que significaba su nombre, el impacto en su entorno profesional y familiar. El silencio, una vez más, parecía la opción menos destructiva. Al menos en apariencia. Saber algo que no puede compartirse es una forma extrema de aislamiento. Pujols caminaba, hablaba, trabajaba, pero ya no habitaba los mismos espacios emocionales. Todo había cambiado, aunque nada se hubiera dicho aún. Ese es uno de los momentos más crueles en cualquier historia de traición, cuando la realidad se transforma, pero el mundo sigue esperando que actúes como si nada hubiera ocurrido. Hay verdades que, una vez conocidas, exigen ser pronunciadas, no porque hacerlo alivie, sino porque callarlas se vuelve insoportable. Para Albert Pujols, el silencio dejó de ser una estrategia y pasó a convertirse en una carga que deformaba cada gesto cotidiano. La confrontación ya no era una opción emocional, era una necesidad estructural. No fue impulsivo. No ocurrió en medio de una discusión ni tras un descubrimiento repentino. La elección del momento fue tan calculada como dolorosa. Pujols esperó a que el entorno estuviera en calma, a que no hubiera testigos involuntarios, a que el ruido externo no contaminara lo que estaba a punto de suceder. Ese detalle es importante. En la lógica del periodismo narrativo, los momentos decisivos rara vez son caóticos. Suelen ser silenciosos, casi clínicos. La calma previa no indicaba paz, indicaba gravedad. La conversación comenzó de manera indirecta, no con acusaciones, sino con preguntas abiertas. Preguntas que, en otro contexto, habrían sido inocentes, pero aquí tenían un peso específico distinto. Las respuestas llegaron rápido, demasiado rápido.
precisas pero carentes de profundidad emocional, como si ya hubieran sido ensayadas. Fue entonces cuando Pujols entendió algo fundamental. La verdad no iba a revelarse por iniciativa propia. Tendría que ser arrancada. Decir el nombre fue el punto de quiebre. No el nombre del protagonista, sino el del tercero implicado. Ese nombre que había rondado durante semanas como una sombra sin rostro. Cuando fue pronunciado, ocurrió algo revelador. No hubo sorpresa. No hubo indignación. Solo silencio. En investigación periodística hay una regla tácita. Cuando una acusación falsa provoca reacción inmediata y una verdadera provoca quietud, la respuesta ya está dada. Durante años, la pareja había construido una historia común, sacrificios, logros, proyectos. Esa narrativa se había sostenido en la confianza mutua. Al romperse uno de esos pilares, todo el relato se desmoronó. No hubo gritos, no hubo dramatismo explícito. Hubo algo más devastador, una aceptación resignada de que nada volvería a ser igual. La traición no siempre destruye con violencia. A veces erosiona hasta dejar solo estructuras vacías. Lo que emergió con mayor claridad no fue solo la infidelidad, sino el engaño sostenido. El uso de la cercanía, de la confianza, del espacio compartido como herramientas para ocultar la verdad. Ese descubrimiento transformó el dolor en algo más complejo: desorientación moral. Pujols no solo había sido engañado como esposo, sino como ser humano que confió en su entorno más íntimo. Después de la confrontación, no hubo resoluciones inmediatas, ninguna decisión clara, solo un agotamiento profundo. La noche transcurrió en habitaciones separadas, no por estrategia, sino por incapacidad emocional de compartir el mismo espacio. El hogar dejó de ser hogar. Se convirtió en un escenario posterior al desastre, donde todo seguía en pie, pero nada cumplía ya su función original. Mientras el colapso privado avanzaba, el mundo exterior seguía exigiendo normalidad. Compromisos, apariciones, obligaciones profesionales. Aquí se produce una de las tensiones más brutales en la vida de las celebridades: el contraste entre el derrumbe interno y la expectativa pública de estabilidad. Pujols siguió cumpliendo. No porque estuviera bien, sino porque detenerse significaba admitir que algo grave estaba ocurriendo. Los primeros indicios comenzaron a filtrarse. No como escándalo, sino como rumor. Comentarios ambiguos. Observaciones de periodistas atentos. Cambios en la dinámica habitual. Nada confirmado, pero suficiente para generar especulación. En el ecosistema mediático, el vacío informativo siempre se llena, y cuando no hay versiones oficiales, surgen interpretaciones. Culmina con una certeza compartida, aunque no verbalizada. La separación emocional ya era un hecho. Solo faltaba definir sus consecuencias formales. La relación no estaba en crisis, estaba terminada. A partir de aquí, el conflicto dejaría de pertenecer solo al ámbito privado. La historia comenzaba a transformarse en narrativa pública, con todo lo que eso implica: exposición, juicio y reinterpretación colectiva. Toda historia de caída tiene un segundo acto silencioso. El tiempo posterior al escándalo, cuando las cámaras se apagan, los titulares se archivan, y el protagonista queda a solas con las consecuencias. Es en ese espacio, menos visible pero más determinante, donde se define si una vida se reconstruye o queda suspendida en el daño. Para Albert Pujols, ese después no fue inmediato ni claro. Fue fragmentado, contradictorio y profundamente humano. La noticia no explotó como una bomba, sino como una filtración progresiva. Primero rumores, luego confirmaciones indirectas. Finalmente, una narrativa mediática incompleta, llena de hipótesis y vacíos. El equipo de comunicación actuó con rapidez quirúrgica, comunicados breves, lenguaje neutral, ningún detalle personal, ninguna acusación explícita. En el periodismo de crisis, ese silencio calculado es una forma de contención. Pero la contención nunca detiene del todo la interpretación pública.
Cada gesto pasado fue reinterpretado. Cada entrevista antigua revisitada. La historia privada se convirtió en material de análisis colectivo, aun cuando los hechos concretos permanecían envueltos en ambigüedad. No hubo juicio legal, pero sí uno social. Opiniones divididas, simpatías y rechazos, lecturas morales simplificadas. En estos procesos, la figura pública deja de ser persona y se transforma en símbolo. Pujols ya no era solo un individuo atravesando una ruptura dolorosa, era una narrativa en disputa. Algunos lo veían como víctima, otros como responsable por no haber visto las señales. El debate no buscaba verdad, buscaba posicionamiento, y eso, para quien vive el dolor real, resulta profundamente alienante. La traición no había arrebatado solo una relación. Había erosionado la confianza en el entorno, en la intuición propia, incluso en la idea de estabilidad. Las pérdidas se acumulaban en capas: emocional, simbólica, identitaria. El matrimonio había terminado, pero también lo había hecho una versión de sí mismo, la del hombre que creía tener el control absoluto de su vida privada. Aceptar esa pérdida fue más complejo que aceptar la ruptura en sí. Pujols optó por el repliegue. Menos apariciones. Menos declaraciones. Un distanciamiento progresivo del ruido externo. No era una huida, sino una necesidad. El cuerpo y la mente reclamaban un espacio sin interpretación ajena. Psicólogos especializados en figuras públicas señalan que este tipo de repliegue es clave para evitar que el trauma se cristalice en resentimiento permanente. En ese silencio posterior, comenzó una reconstrucción lenta, no heroica, no inspiracional, simplemente real. Como ocurre tras cualquier quiebre profundo, el pasado se convirtió en objeto de revisión constante. Decisiones, señales ignoradas, silencios aceptados, no para buscar culpables adicionales, sino para entender. En términos periodísticos, era una auditoría personal, una investigación sin publicación, pero con consecuencias internas profundas. Entender no borró el dolor, pero lo ordenó. No hubo discursos de redención, no hubo grandes declaraciones sobre aprender de los errores. Eso también es un mito mediático. La vida continuó de forma menos espectacular. Rutinas nuevas, relaciones redefinidas, espacios resignificados. El hogar cambió, el calendario cambió. La identidad pública, aunque intacta en apariencia, ya no tenía el mismo peso interno. Y quizá eso fue una forma de liberación inesperada. Con el tiempo, Pujols entendió algo esencial. La figura pública no necesita coincidir plenamente con el hombre privado. Durante años había intentado mantener ambas dimensiones alineadas. Después de la caída, aceptó su separación. El público podía conservar al ídolo deportivo. Él, por su parte, se permitió ser simplemente alguien atravesando una experiencia humana compleja, sin moralejas prefabricadas. Esta historia no termina con una victoria, ni con una derrota clara. Termina con una constatación. Incluso las vidas más admiradas pueden fracturarse de formas invisibles. Y cuando eso ocurre, no hay estadísticas que expliquen el dolor, ni titulares que lo resuman con justicia. Solo queda el trabajo silencioso de seguir adelante, con una versión más consciente, y quizá más frágil, de uno mismo.